Vamos a hablar con una periodista que está allí en el Perú, con Cecilia Quirós, que es periodista de La Izquierda Diario. Cecilia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, yo mencionaba que seguramente hay una raíz que tiene que ver con la desigualdad y que esto quizás no guarda una relación directa con los últimos 2 o 3 años, sino que quizás es un poco más estructural. ¿Cómo lo estás analizando? Claro, efectivamente, de los 90 en adelante, con la aplicación del neoliberalismo, se fue privatizando todo: la salud, la educación, el acceso a la vivienda, los servicios públicos, el agua, la luz. En medio de la pandemia era indispensable tener internet cuando las clases se volvieron virtuales y, por ejemplo, aquí en el país, según un estudio de una universidad, la Universidad Pacífico, dice que 6 millones de hogares no tienen acceso a internet, entonces es una desigualdad enorme. Por otro lado, el trabajo se precarizó enormemente y desde los 90 en adelante todos los gobiernos que vinieron implementaron una serie de normas, de leyes que precariza, flexibiliza aún más las condiciones de trabajo. Ahora, toda esta crisis viene muy antecedida por la crisis sanitaria generada por la COVID-19, que llevó también a que el gobierno implemente políticas como la suspensión perfecta de labores, que es quedarse sin pago. Esta medida está ampliada hasta enero del 2020, y una serie de medidas, rescates millonarios a las grandes empresas, y para el pueblo y los sectores populares, para los trabajadores que perdieron el empleo, no se implementó las medidas suficientes y necesarias para poder contener el desempleo, el hambre, la pobreza que se incrementó. Claro. Entramos a esta crisis, no es nueva, es una crisis más profunda que se empieza a iniciar en el 2017 a raíz de los vínculos de diversos políticos, expresidentes de la República, expresidentes regionales, con la corrupción y los financiamientos de empresas como Odebrecht y muchas otras empresas vinculadas a la construcción y a otros rubros. Entonces, recordemos que antes de Vizcarra no es elegido, Vizcarra es el vicepresidente, que él asume porque PPK renunció por sus vínculos precisamente con Odebrecht. Ahora, de Vizcarra del 2018 hasta acá, también ha pasado, su gobierno ha enfrentado distintos momentos de crisis política, de crisis del régimen, que incluso llevó a hacer un referéndum, a cerrar el Congreso el año pasado, y estamos, este Congreso que ahora tiene vigencia, fue elegido recién este año. Entonces, llegamos en un momento de combinación de la crisis política, de la crisis del régimen, también de la crisis sanitaria, lo cual hace que la situación sea muy, muy complicada, muy aguda, y que la población, principalmente los jóvenes, tomen las calles, tomando el ejemplo del pueblo chileno, y empezar a cuestionar no solamente los políticos existentes, el Congreso, el presidente, sino también empezar a cuestionar la Constitución del 93, empezar a cuestionar el régimen, que es lo que permite la privatización de la educación. Cecilia, vos mencionás a los jóvenes, ¿no? Haciendo una referencia con Chile. Pienso incluso que es una generación que puede saltar la grieta Chile-Perú, ¿no? Digo, ir más allá, cuando hablan de jóvenes que no soportarían una dictadura, cuando hablan de jóvenes que defienden las instituciones, cuando hablan de jóvenes que dicen se metieron con la generación equivocada. Bueno, quizás es una generación en América Latina, no solo en Perú o en Chile, que dice basta a este tipo de políticas, porque por lo que nos contás, lo que ocurre con Vizcarra es la gota que hace rebalsar el vaso. Sumémosle una pandemia en el medio, es decir, es un sistema de muchísimos años, de muchísimo tiempo, que llega a un punto en el que la población, o al menos un grupo de ella, dice, bueno, no aguantamos más. Sí, efectivamente, es así. Ahora, los grandes medios de comunicación, que tienen gran influencia en la opinión pública, pretenden hacer creer que todas las movilizaciones son por el retorno de Vizcarra, y no es así. Claramente no es así, porque pueden entrevistar a los manifestantes, las consignas, los cánticos, lo que se sostiene es, no nos representan, no es ni Merino ni Vizcarra, ninguno nos representan, porque Vizcarra en el poder también implementó una serie de políticas que llevaron a millones al desempleo, a la pobreza, etcétera, ¿no?
Entonces eso es muy importante. En estos momentos precisamente están intentando cubrir esta crisis que hay, ¿no? Este vacío que hay en el gobierno, de gobierno, y están pretendiendo elegir a una nueva mesa directiva del Congreso. Quien presida esa mesa directiva va a ser el presidente de la República. La segunda vicepresidencia va a asumir la presidencia del Congreso, y con lo cual evidentemente buscan darle una salida institucional a toda esta crisis, a todo este descontento, a todo este malestar que, producto de 5 días de muchas movilizaciones, con mucha represión, con mucha violencia policial, hizo que el gobierno ilegítimo de Merino cayera. Esto no lo habíamos visto hace muchos años. Sí. Aquí no se veía eso, lo cual demuestra pues la fuerza que tiene tomar las calles contra toda esta podredumbre, contra toda esta crisis que Cecilia, hoy se ve. la verdad te queremos agradecer muchísimo este contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.